Estimados estudiantes, ¿cómo me les va? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta primera parte de la tutoría de Física 1. Lo voy a hacer a partir de nuestro acuerdo pedagógico, de lo que está allí identificado. Entonces nosotros en este momento tenemos identificado que la primera parte de este trabajo, pues es el capítulo 1 de nuestro libro guía, que en este momento es la física de Serway, que va desde la página 2 hasta la 13. Vamos a hacer una mirada rápida acerca de los temas correspondientes a este capítulo 1. Desde el contenido de este capítulo 1 vamos a ver cuáles son digamos, los temas fundamentales. El primero son los estándares de longitud, masa y tiempo. Luego veremos algo de análisis dimensional, conversión de unidades, cifras significativas, cálculos de orden de magnitud. Vamos a ver algo de eso. Eh, la primera parte del estudio de la física pues es el entender para qué nos sirve la física. La física efectivamente que nos va a permitir a nosotros pues comprender de alguna manera el mundo que nos rodea. Y esa comprensión la hacemos a través del método científico. El método científico a su vez nos va a exigir que cumplamos unos pasos. Uno puede fácilmente buscar en, en Google acerca de lo que es el método científico. Método científico, método científico. Y el método científico tiene una serie de pasos, una serie de secuencias, ustedes lo encuentran por todo lado. Vamos a darle clic a este, por ejemplo, es el primero que encontré. Entonces el método científico como tal tiene unas secuencias, unos pasos. El primer paso es establecer el problema que vamos a investigar. Segundo, establecer algunas hipótesis, algunas ideas que nosotros creamos que puede servir para resolver ese problema. Eh, Recopilamos información, diseñamos experimentos, hacemos experimentos, tomamos datos, analizamos los datos y llegamos a una conclusión, a ver si nuestras hipótesis son correctas o no. La física como tal se basa, la ciencia como tal se basa en el método científico. Eh, en esta parte de diseñar experimentos y tomar datos, es muy importante el proceso de la medición. Usualmente en la ciencia medimos cosas. Medir es comparar una característica de algo o un atributo de algún objeto, de algún ser, de algún elemento y compararles con un patrón de medida dado. Entonces digamos que la medición va a estar implícita en todos los procesos que hacemos relacionados con ciencia. La medición está implícita en todos los procesos que vamos a realizar con física. Entonces tenemos que medir, medir. Y lo primero que vamos a mirar es cuáles son esos atributos que vamos a medir. Yo les coloqué una tarea en la cual ustedes tenían que buscar cuáles eran qué era el sistema internacional de medidas y explicarme cuál era ese sistema internacional de medidas. Entonces hay unos atributos que son muy importantes medirlos y aquí precisamente vamos a hablar de tres importantes que son la longitud, la masa y el tiempo. Son esos tres atributos fundamentales. El sistema internacional tiene 7 en total, pero nosotros nos vamos a centrar aquí en tres atributos, longitud, masa y tiempo. Esas se llaman magnitudes, magnitudes fundamentales. Y esas magnitudes nosotros tenemos ciertos patrones para medirlas. Están los del sistema internacional. Las magnitudes del sistema internacional, longitud, masa y tiempo, se miden con los patrones metro, kilogramo y segundo respectivamente. Los metros nos sirven para medir longitudes, los kilogramos nos sirven para medir masa y los segundos nos sirven para medir tiempo. No son los únicos patrones de medición de estas magnitudes, claro que no. Ustedes saben que nosotros podemos medir las longitudes, por ejemplo, con pulgadas, con millas. Hay otros sistemas de medición, pero pues los que adoptamos en este país y a nivel mundial usualmente son esos tres que les digo: metro, kilogramo y segundo. Para estas tres, ¿no? Hay más, ustedes ya deben estar revisando eso. Para la masa tenemos los kilogramos, para el tiempo tenemos los segundos. Bueno, echemos una miradita acá. Vamos mirando aquí lo que estamos construyendo. Digamos que esto es una teoría que necesito que ustedes vayan leyendo como para hacer una representación. Entonces aquí nos habla del sistema internacional. En el texto nos habla del sistema internacional de medidas. Voy a utilizar esto. Nos habla del sistema internacional de medidas. Nos habla de metro, kilogramo, segundo. Hay otras cosas. Son 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional
temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, que nos sirven para hacer otros estudios. Pues la longitud aquí nos define lo que es el metro. Hay una definición mucho más formal hoy en día que la que había hace 200 años, pero igual eso es un patrón que los seres humanos creamos para medir longitudes. Entonces aquí tenemos la definición de metro, yo quiero que ustedes echen una miradita de qué es, lo mismo la definición de masa, para que entiendan más o menos qué es la masa y cuál es ese patrón, y lo mismo la definición de tiempo y lo que es ese patrón de tiempo. Estamos aquí en el segundo. Bueno, es importante hacer una miradita de qué es. El sistema internacional tiene unas magnitudes fundamentales, pero también unas magnitudes que se llaman magnitudes derivadas, que se forman uniendo o relacionando magnitudes fundamentales. Por ejemplo, ustedes saben que la velocidad de un cuerpo usted la puede calcular midiendo el espacio que recorre en un tiempo determinado. Ahí estamos relacionando dos magnitudes fundamentales, longitud y tiempo. Dicho en términos de los patrones del sistema internacional, metros sobre segundos. Entonces, si relacionamos magnitudes fundamentales, podemos encontrar algunas magnitudes derivadas. Bueno, también nosotros tenemos unas múltiplos y submúltiplos del sistema decimal que nos permiten escribir esas, por ejemplo, si estamos hablando de metros y vamos a hablar, nuestro patrón fundamental de longitud es el metro, y vamos a medir la distancia que hay de aquí al sol, pues escribirla en metros pues sería algo supremamente cansón, supremamente aburridor, pues porque son muchísimos. Entonces podríamos escribirlo con potencias de 10. Por ejemplo, aquí tenemos kilo, significa 10 a la 3 veces una medida. Entonces si nosotros decimos kilómetro, estamos hablando de 10 a la 3 metros. Y 10 a la 3 es 1000, porque es 10 por 10 por 10. Entonces un kilómetro es 1000 veces un metro. Pero también podemos hablar de un kilosegundo, o de un kilo, o un kilogramo, o podemos hablar de un kilo Kelvin, que son 1000 veces un Kelvin. Y lo mismo en medidas más pequeñas. Si usted quiere medir eh, el tamaño de un microchip, pues medirlo con metros no tiene sentido. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, un decímetro, que es una décima parte de un metro. Un centímetro, que es 10 a la 2, o sea, 0.01 metros. Pues aquí tenemos potencias de 10, múltiplos y submúltiplos que nos permiten eh, utilizar nuestros patrones fundamentales de medida, pero para medidas mucho más grandes o mucho más pequeñas. Bueno, esta parte de los modelos, pues yo quiero que lo lean, es información importante. Y aquí llegamos a algo que se llama el análisis dimensional. Entonces, el análisis dimensional es el que nos permite conocer, pues, qué atributo estamos midiendo. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se hace ese análisis dimensional. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que las dimensiones de longitud, masa y tiempos son las que nosotros hablamos en el sistema internacional. Podemos hablarlos con metros, metros, kilogramos y, y segundos. Pero cuando nosotros mezclamos, cuando nosotros utilizamos varias de esas unidades, pues nos aparecen otras unidades derivadas. Y nosotros tenemos que mirar esas unidades derivadas, pues qué relación tienen. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de áreas, el área de su apartamento, el área de su casa, el área de su finca, pues la unidad metros no nos va a servir, porque la unidad metros nos sirve para medir longitudes, no para medir áreas. Pero si nosotros mezclamos de alguna manera, combinamos de alguna manera eficiente las unidades fundamentales, podemos tener una unidad que nos permita medir áreas. Las áreas las medimos con metros cuadrados, que eso es una multiplicación de metros por metros. Entonces en el sistema internacional el área la medimos con metros cuadrados. El volumen con metros cúbicos, que es multiplicar metro por metro por metro. La rapidez metros dividido entre segundos, la aceleración metros dividido entre segundos al cuadrado. Entonces nosotros podemos ver que la reunión, la combinación, las operaciones entre las diferentes magnitudes fundamentales nos pueden generar magnitudes derivadas. Y es muy importante que nosotros miremos cuáles son esas unidades que nos generan. Si estamos hablando de aceleración, la
la unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado, en el sistema internacional, por supuesto. Entonces, eh, eh, lean este texto. En este texto nos explican cómo hacemos ese análisis, si esas eh, unidades las estamos utilizando bien o no. Entonces aquí nos muestran cómo podemos revisar si están dimensionalmente bien hablando o no. Dimensionalmente bien hablando significa que las unidades que estamos utilizando para medir una magnitud sean las adecuadas con esa magnitud. ¿Listo? Aquí hay ejemplos de cómo mirar, por ejemplo, si una ecuación, si ustedes encuentran una ecuación para calcular volumen de un cuerpo, pues los resultados tienen que darle, si estamos en el sistema internacional, en metros cúbicos. No les puede dar en metros cuadrados, ni les puede dar en kelvins, ni les puede dar en segundos. No, la unidad del volumen es metro cúbico. El patrón del volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Entonces, cuando ustedes hagan una serie de operaciones para calcular el volumen de un objeto, su resultado tendrá que darles en metro cúbico. Y eso es lo que nosotros hacemos en el análisis dimensional para que efectivamente al utilizar una fórmula el resultado nos dé en metros cúbicos. Si no nos da así, nuestra fórmula está mal diseñada, mal planteada. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en esta unidad de análisis dimensional. Bueno, aquí están los ejemplos, cualquier pregunta pues me la hacen. Conversión de unidades. Bueno, aquí empezamos a tener en cuenta que si usted tiene una unidad en un sistema determinado de medida y lo quiere pasar al otro, pues ustedes deben poder realizar ese cambio. Usualmente vamos a utilizar lo que nosotros llamamos una regla de 3 o un factor de conversión. Si yo quiero pasar de metros a pulgadas, vean que son dos unidades de medida diferentes para la longitud, pues yo tendré que saber cuál es el factor de conversión. Yo por más que quiera, no puedo hacer una conversión de unidades entre, por ejemplo, pasar de segundos, pasarlo a metros. Eso yo no lo puedo hacer, porque yo tengo que pasar a hacer conversiones de unidades de medida de la misma naturaleza, de longitud a longitud, de tiempo a tiempo, de temperatura a temperatura, pero yo no puedo pasar, por ejemplo, de tiempo a longitud. Entonces tengo que pasar unidades de la misma naturaleza. Puedo convertir unidades de la misma naturaleza sin problema. Pero para eso yo requiero conocer, pues, cuál es la equivalencia. Por ejemplo, a mí me pueden decir que si yo sé que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Si yo conozco la equivalencia, una equivalencia cualquiera, entre los valores de una unidad de medida y del otro, ojo, vean que esto es de longitud y este también es de longitud. Centímetros me mide longitud, pulgada me mide longitud. ¿Listo? Yo puedo hacer equivalencias. Entonces yo puedo tener cosas como por ejemplo 300 pulgadas y querer saber eso en centímetros a qué es igual. Entonces para eso tenemos que plantear reglas de 3. Por eso podemos utilizar un factor de conversión. Les voy a mostrar rápidamente cómo utilizo reglas de 3 para esto. Entonces, escribimos que si una pulgada es igual a 2,54 centímetros, me pregunto 300 pulgadas a qué es igual. ¿Listo? Dese cuenta que yo escribí pulgadas debajo de pulgadas. Y aquí escribo centímetros debajo de centímetros. No las puedo cambiar, por decirlo así. Y para saber el valor de mi interrogación, que es lo que estoy aquí averiguando, cuánto vale esa interrogación, o sea, en centímetros, cuántas son esas 300 pulgadas, multiplico estos dos valores que están en diagonal, o sea, 300 pulgadas por 2,54 centímetros y lo divido entre este que queda aquí solito, o sea, entre una pulgada. Si hago esa operación me va a dar el valor en pulgadas que estoy buscando. Aquí miramos lo que nosotros hablábamos de análisis dimensional. Si mi resultado me va a dar en centímetros, pues la palabra pulgada deberá desaparecer de ahí. Y dense en cuenta que aquí en esta expresión, pulgada se va a ir con pulgada. Esto es hacer el análisis dimensional y mi resultado me va a quedar en centímetros, que es lo que necesito que me quede. Entonces pues hago esa multiplicación, multiplico 300 por 2,54, aquí es muy útil mi calculadora,
Entonces multiplico 300 por 2,54 y me da 762 centímetros. Divido entre 1, o sea, 762 centímetros. Listo, entonces ya hice mi conversión de pulgadas a centímetros. Y así podemos hacer nosotros todo tipo de conversiones desde que conozcamos una equivalencia entre los dos patrones de medida que estamos hablando. En este caso, de pulgadas a centímetros conocía la equivalencia. Una pulgada vale tantos centímetros y eso me permite aplicar la regla de 3 y encontrar el valor. Continuemos. Esto es conversión de unidades, entonces aquí ya se les explica cómo hacerlo. Aquí hay otro procedimiento que es el de factor de conversión, que es muy similar a lo que acabamos de hacer, entonces no se preocupen, es lo mismo. Aquí hay ejemplos de cómo pasar de una de un patrón de medida a otro. Aquí estamos hablando de estimaciones. Nosotros cuando hacemos mediciones, por más fino, por más bueno que sea el instrumento, ningún instrumento nunca podrá medirles con total precisión y con total exactitud. Entre más fino sea el instrumento, pues más nos acercamos al valor real, pero nunca exactamente vamos a llegar al valor real. Entonces a la larga tenemos que hacer aproximaciones, estimaciones, acercarnos con un cierto margen de error que nos dé confianza, un margen de confianza por decirlo así, pero nunca vamos a llegar a la medida exacta. Dependiendo de lo que ustedes necesiten, para que estén utilizando esa medición, pues seguramente van a necesitar mayor o menor nivel de precisión. Por ejemplo, si usted está construyendo un lote y usted está cercando ese lote, pues el hecho de que usted se pase 1, 2 centímetros, 3 centímetros de donde está colocando usted la cerca, pues no va a influir en mucho. Nadie se va a dar cuenta de que usted se pasó 1 centímetro, 2 centímetros de donde termina su lote. Pero si usted está construyendo un motor, el motor de combustión interna que va a servir para cierto cohete que va a viajar a Marte, pues si usted deja un espacio en ese motor de 2 o 3 centímetros, pues seguramente eso va a ser una catástrofe. El motor no le va a funcionar, puede tener una explosión. Entonces ahí usted requerirá precisiones mucho mayores, como por ejemplo en milímetros o en milésimas o en 10 milésimas o bueno, precisión mucho, mucho, mucho mayor. Entonces dependiendo de eso usted eh, va a utilizar ciertas estimaciones con mayor o menor precisión. Entonces aquí en este espacio habla de eso, pues cuáles son esas estimaciones que usted puede hacer. Y para eso hablamos de algo que llaman las cifras significativas. Dicho de una manera un poco gruesa, entre más decimales tenga después de la coma, entre más decimales tenga un número, pues más preciso es. Entre menos decimales, pues menos preciso es. Aquí en esta sección, pues les habla de que uno puede escoger el número de cifras significativas dependiendo de lo que le necesita y cómo se definen las cifras significativas. ¿Listo? Aquí pues hay una pequeña explicación de eso. Igual estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Bueno, aquí habla de cifras significativas, aquí ya llegamos al resumen y llegamos a los eh, ejercicios. Si tienen alguna duda con los ejercicios, pues con mucho gusto los espero en los foros y hablamos un ratico acerca de eso. Entonces con esto dejo aquí la primera sesión, la primera parte y quedo pendiente a los foros y más tarde les subo la, el video explicando o haciendo una pequeña charla de la siguiente sesión. Es que tengan un feliz resto de día.